Bueno, pues buenos días. Vamos a revisar en esta ocasión el tema de amenaza de aborto basado básicamente en la guía de práctica clínica del 2020. De cualquier manera vamos a tocar algunos puntos de definiciones de otras bibliografías, pero básicamente va a ser las recomendaciones y las evidencias que están contenidas dentro de la guía de práctica clínica del 2020, la actualización del 2020. Bueno, entonces iniciamos con la definición de amenaza de aborto. La amenaza de aborto es la presencia de sangrado transvaginal con o sin dolor abdominal, con ausencia de dilatación cervical antes de la semana 22. Es muy importante aquí el punto donde nos remarca que es con ausencia de dilatación, ¿sí? Es cuando vemos que llega la paciente con un embarazo temprano y nos refiere que ha presentado o que presenta sangrado transvaginal. Generalmente es un sangrado transvaginal escaso, ¿sí? No abundante, no hay presencia de coágulos. Generalmente se asocia con dolor de tipo cólico en el hipogastrio o puede referirlo en toda la zona del hemiabdomen inferior. En ocasiones también, como lo sabemos, este dolor ocasionado por actividad uterina se irradia hacia la región lumbar, ¿verdad? Pueden estar presentes síntomas o no, pero lo importante es el sangrado. Un sangrado escaso o moderado. Tenemos dos subclasificaciones de la amenaza de aborto, la cual puede ser temprana, cuando se presenta antes de la semana 14, y tardía, cuando se presenta entre la semana 14 y la semana 22. Revisando un poquito de la epidemiología, vemos que la amenaza de aborto es es una complicación muy común el embarazo. Es una complicación muy frecuente, se ve mucho tanto en la consulta general como en la consulta de especialidad, ¿sí? Aproximadamente se presenta entre un 24 a 25% de todos los embarazos, ¿sí? Y ya que una paciente ha presentado amenaza de aborto, esta por sí sola aumenta el riesgo de que la paciente pueda tener un parto prematuro o una amenaza de parto prematuro, que pueda tener ruptura de membranas ya en un estado más avanzado del embarazo o que presente el producto un bajo peso al nacer. El 50% de todos los abortos tempranos, ¿sí?, se deben generalmente a cromosomopatías, ¿sí?, a trisomías generalmente, trisomías 18, por ejemplo, que es de las más frecuentes y que prácticamente pues son incompatibles con la vida. Generalmente estos productitos pequeños en etapas muy tempranas del embarazo presentan abortos espontáneos por la cromosomopatía. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente pueda presentar amenaza de aborto? Bueno, pues uno de los primeros y los más importantes y los más conocidos es la edad materna avanzada, ¿sí? Una paciente ya arriba de 36 años, ¿verdad?, tiene más riesgo de presentar amenaza de aborto que cuando se encuentra en la etapa adecuada para tener los embarazos, ¿sí? Además de muchas otras complicaciones que ya sabemos que puede tener una paciente con edad materna avanzada: diabetes, hipertensión, preeclampsia, bueno, pues todo lo que ya es muy conocido, ¿verdad? Pero también aumenta el riesgo de que presenten tanto amenaza de aborto como amenaza de parto pretérmino, ¿sí? El hecho de que una paciente dentro de la historia clínica tenga un antecedente de un aborto previo, eso aumenta el riesgo de que pueda volver a tener otro aborto, ¿sí? Aquí vemos
la frecuencia de aborto por grupo de edad y vemos cómo va aumentando la frecuencia. De 20 a 30 años de edad aproximadamente se presenta entre un 9 a un 17% de todos los embarazos. A la edad de 35 años, este porcentaje sube al 20%. Y de los 40 años en adelante vemos cómo se duplica este porcentaje hasta presentarlo en un 40% de todos los embarazos. Entonces, como vemos, la edad materna avanzada es uno de los principales factores de riesgo para que una paciente pueda presentar amenaza de aborto. Vamos a revisar rápidamente una clasificación es una clasificación clínica, básicamente clínica, en donde hay que diferenciarlo, hay que hacer el diagnóstico diferencial de una amenaza de aborto de todos los otros tipos de abortos que pueden presentarse, ¿sí? Porque hay veces que estamos clasificando a una paciente como amenaza de aborto y resulta que es un aborto inevitable, un aborto en evolución. Entonces sí es importante establecer bien el diagnóstico correcto de qué tipo de aborto estamos observando en esta paciente, ¿sí? En la amenaza de aborto, como ya vimos en la definición, pues hay sangrado, es un sangrado leve a moderado y puede presentar dolor, como ya lo hemos revisado, en el hipogastrio. Puede ser un dolor también igual de leve a moderado, ¿sí? Y nada más. Es importante aquí establecer que no hay modificaciones cervicales, es decir, el cérvix se encuentra cerrado, formado, resistente, no hay modificaciones. En el aborto en evolución, además de lo anterior, puede presentarse o se presenta modificaciones cervicales. Es decir, cuando revisamos a la paciente, encontramos ya un cérvix abierto, ¿verdad? Un cérvix reblandecido, abierto, corto, es decir, con borramiento, ¿sí? Y en ocasiones podemos palpar hasta las membranas a través del tacto vaginal, se tocan a través del canal endocervical, ¿verdad? Entonces aquí la característica y lo que lo diferencia de la amenaza de aborto es que aquí tenemos modificaciones cervicales, el cuello se encuentra abierto. En el aborto inevitable, a diferencia de los anteriores, podemos tener dos circunstancias o dos características clínicas que definen este aborto inevitable. Uno es que hay un sangrado profuso, un sangrado intenso, ¿verdad?, que hace incompatible el seguimiento de la gestación, ¿verdad? Es aquellos pacientes que presentan un sangrado ya muy abundante, con coágulos, es decir, una hemorragia, pues. Entonces, y aquí ya se hace incompatible el seguimiento de la gestación, aquí hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Generalmente pues son de grado. O la otra característica que lo diferencia de los otros tipos de aborto es de que con dilatación o sin dilatación del cérvix hay ruptura de las membranas, es decir, hay pérdida del líquido amniótico por la ruptura del ano. Y podemos encontrar, como lo mencionaba, podemos encontrar dilatación o no, pero es una franca pérdida de líquido amniótico. Y esto se puede corroborar mediante, si hay duda de que sea líquido amniótico, se puede corroborar con el ultrasonido. En caso de que haya habido ruptura de membranas, pues encontraremos ausencia de líquido amniótico dentro del saco gestacional. En el aborto incompleto hay la expulsión de una parte del producto de la gestación. Generalmente es el bebé, y lo que queda dentro de la cavidad uterina son las membranas y la placentita, ¿verdad?, o restos placentarios, restos trofoblásticos. Aquí pues el tratamiento es con legrado o aspiración manual endouterina.
Tenemos otro tipo de aborto, un aborto que se conoce como aborto diferido y muchas veces se usa como sinónimo con huevo muerto retenido. Hay una pequeña diferencia en cuanto a estos dos tipos de aborto, en aborto diferido y huevo muerto retenido, pero actualmente prácticamente se usan como el mismo, como el mismo diagnóstico. Aquí la característica es de que hay una muerte del embrión o muerte del feto, dependiendo de la etapa en la que se presente, pero no hay sintomatología, es decir, no hay dolor, no hay sangrado, no hay dilatación, ¿sí? Es decir, la paciente se encuentra asintomática, pero hay pérdida embrionaria. Y aquí, entonces, para que se pueda hacer o establecer el diagnóstico, se tiene que hacer un ultrasonido. E implica una diferencia entre las semanas de gestación que tiene la paciente por su última regla y las semanas de gestación que se establecen por la medición del embrión, ¿sí? Porque hay una diferencia en el tiempo en el que ocurrió la muerte embrionaria y el diagnóstico, ¿verdad? Que en algunos casos pueden ser hasta varias semanas, 5, 6 o hasta 8 semanas hemos encontrado que hay productitos que, que han muerto y no se expulsan, ¿sí? Y la otra clasificación, el otro diagnóstico que hay que hacer, diagnóstico diferencial, es el aborto séptico. El aborto séptico puede complicar cualquier otro de los demás tipos de aborto. Puede complicar un aborto en evolución, un aborto inevitable, un aborto incompleto, un aborto diferido. Cualquiera de esos tipos de abortos se pueden infectar. El más frecuente pues es el aborto incompleto, cuando quedan restos trofoblásticos, restos ovulares, no se realiza un legrado, una limpieza de la cavidad uterina, se quedan restos y estos se infectan. Más adelante vamos a mencionar un poquito de eso, del aborto séptico. Bueno, aquí como vemos en la imagen, nada más para esquematizar un poquito cada uno de los diagnósticos, aquí vemos la amenaza de aborto. Hay dolor, la paciente tiene un cólico en el hipogastrio, pero como vemos allá en la imagen donde se ve el útero, hay sangrado, un sangrado escaso, pero el cérvix está cerrado. No hay cambios ni modificaciones cervicales. Eso es lo más importante, ¿verdad? El aborto en evolución, la característica importante, como vemos ahí en el esquema, es las modificaciones cervicales, precisamente. En la primera imagen, en la imagen de la izquierda, vemos cómo no hay dilatación del cérvix. El cuello está cerrado, ¿sí? Y en la imagen de la derecha vemos ahí circulado en rojo cómo se ve ya una abertura en el canal endocervical. Y a través de esa abertura a veces pueden protruir las membranas. Entonces, esa es la característica para diferenciar bien la amenaza de aborto de un aborto en evolución. En el aborto inevitable, como vemos aquí, puede haber dos situaciones. O puede haber un sangrado ya intenso, una hemorragia, o puede presentarse ruptura de membranas. En la imagen vemos cómo está saliendo tanto una cantidad importante de sangrado como el líquido amniótico. Se rompió la bolsa amniótica y está saliendo el líquido amniótico. Entonces, cualquiera de las dos situaciones nos hacen que lo cataloguemos como un aborto inevitable. En el aborto incompleto, como ya lo habíamos mencionado, aquí se ve, pues hay dolor, hay sangrado y hay una expulsión incompleta del producto de la gestación. Generalmente es el embrión el que se expulsa, el embrión o el feto. Encontramos un orificio cervical abierto, ¿sí? Puede haber dolor, generalmente hay dolor a la exploración del cérvix, ¿sí? Y lo que hay dentro de la cavidad uterina al momento de la exploración ultrasonográfica, solamente vemos restos trofoblásticos, restos placentarios, y ya generalmente no encontramos vitalidad embrionaria o vitalidad fetal. Otra vez, para volver a esquematizar, el primero es una amenaza de aborto, ¿sí?
¿sí? Lo sabemos porque el cuello está cerrado, ¿sí? Vemos que el canal cervical está cerrado y solamente presenta un sangrado escaso. En la imagen del medio, ya como se ve ahí claramente, hay una abertura del canal endocervical y puede ser un aborto en evolución cuando las membranas están íntegras, pero en caso de haber ruptura de membranas se convierte a un aborto inevitable. Y en la tercera imagen, pues ahí ya no vemos embrión ni feto, solamente vemos restos placentarios, entonces es un aborto incompleto. El aborto diferido, lo que habíamos mencionado, mira, ahí el cuello está cerrado, en la imagen se ve como el cuello está cerrado, no hay sangrado, no hay pérdida de líquido, no hay sintomatología generalmente, pero el feto o el embrión está muerto. Hay pérdida de la frecuencia cardíaca fetal, no se observa frecuencia cardíaca fetal, pero tampoco hay sintomatología. Entonces, eso implica que va a haber un tiempo de diferencia entre el momento en que sucedió la muerte o la pérdida embrionaria y el momento en el que vamos a establecer el diagnóstico. Aquí necesariamente para establecer el diagnóstico es necesario contar con un estudio de ultrasonido. De otra manera no podemos establecer el diagnóstico de aborto diferido, a diferencia de los otros tipos de aborto que habíamos mencionado, todos esos se puede establecer el diagnóstico de manera clínica. Y aquí no, aquí definitivamente el ultrasonido es el que nos va a decir el diagnóstico y el tiempo que ha sucedido entre la muerte del embrión o feto y el tiempo en el que establecimos el diagnóstico. ¿Sí? Y también pues es importante ver que no existe correlación entre el tamaño del útero y la edad gestacional, aunque en embarazos muy pequeños, muy tempranos, de 8 a 11 semanas, pues es difícil a veces establecer dónde se encuentra el fondo uterino porque es un útero muy pequeño. Ahí vemos un ejemplo de un ultrasonido en donde hay un aborto diferido, ¿sí? Se observa el embrión dentro del saco gestacional, pero no se detecta frecuencia cardíaca, ¿sí? Bueno. Y el aborto séptico, como habíamos mencionado, es un aborto que puede complicar cualquiera de los demás tipos de aborto. El más frecuente que se complica con infección pues es el aborto incompleto, pero cualquier otro de los tipos de aborto puede presentar esta complicación. Y hay en grados. El grado 1, la infección se limita generalmente al contenido de la cavidad uterina. En el grado 2, la infección por contigüidad pasa hacia los anexos y hacia los paramétros, ¿sí? En el grado 3 ya es una infección que puede infectar los órganos pélvicos adyacentes al útero, como la vejiga, el recto y el hueco pélvico. O sea, ya encontramos una pelviperitonitis. En el grado 4 la infección se hace generalizada, ¿sí? Puede haber émbolos sépticos a órganos a distancia. Entonces ya tenemos una paciente séptica o que puede presentar un choque séptico. Por mencionarlo nada más, esto pues es, el aborto séptico es otro tema aparte. Bueno, dentro de la guía de práctica clínica nos recomiendan que como evidencia y como guía de buena práctica clínica, que la suplementación con vitaminas antes y después del embarazo ayuda a disminuir el riesgo de aborto espontáneo o de amenaza de aborto, ¿sí? Entonces, a toda paciente en edad fértil que no esté utilizando método de planificación familiar o que tenga deseo de un embarazo, es muy recomendable darle suplementación con vitaminas desde antes de que esté embarazada. Y obviamente si llega a la consulta ya con un embarazo temprano, pues hay que empezar la suplementación en la primera consulta que tengamos, en el primer contacto que tengamos con ella. También se ha visto que el aborto espontáneo se asocia con un aumento en los niveles de ansiedad, depresión y angustia. O sea, las pacientes que por problemas en su vida personal, en su casa, etcétera, puedan presentar ya un nivel de ansiedad, de depresión o un trastorno psiquiátrico, tienen más riesgo de presentar tanto amenaza de aborto como aborto espontáneo. Entonces es importante revisar esa parte
Generalmente no le damos mucha importancia o no la interrogamos intencionadamente, pero es importante conocer el estado en el que se encuentra la paciente, el estado mental, ¿sí? Para poder brindar una asesoría específica en caso de que veamos que la paciente lo necesita, porque si la dejamos con una depresión, con un estado de ansiedad grande, eso puede aumentar el riesgo de que tenga un aborto. Es muy frecuente que las pacientitas lleguen a consulta y cuando llegan con amenaza de aborto, el hecho de que tengan un sangrado escaso, que para nosotros es escaso, a ellas les causa mucha angustia, mucha preocupación. Entonces, en caso de que nosotros veamos que es una situación de bajo riesgo, pues sí es importante explicarles a ellas que no se preocupen, es decir, darles una buena orientación y para tratar de calmar ese estado de ansiedad en el cual están, pues por el sangrado transvaginal que están presentando. Ellas siempre se angustian por eso. También se menciona que la obesidad, además de que está relacionada con factores como de esterilidad, está relacionada con pérdida gestacional temprana, con aborto, ¿sí? Entonces, en aquellas pacientitas que veamos que tienen un índice de masa corporal elevado, también hay que prestar especial atención a eso, ya que el riesgo de aborto está aumentado en estas pacientes. En la consulta prenatal se recomienda que la primera sea antes de las 10 semanas y hay que identificar varias situaciones, ¿sí? Hay que identificar a mujeres que requieren cuidados especiales, cuidados adicionales. ¿Qué mujeres pueden presentar cuidados adicionales? Bueno, pues todas las pacientes que tienen una patología de base, ¿sí? Que es de riesgo tanto para amenaza de aborto como para otras complicaciones ya en un embarazo más avanzado. Pacientes con hipertensión crónica, pacientes con nefropatías, pacientes con diabetes gestacional, pacientes con alteraciones de tipo inmunológico como el lupus, como la artritis reumatoide, son pacientes que presentan un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Por todas las complicaciones que pueden presentar tanto la propia enfermedad como los medicamentos que se utilizan para estas enfermedades. Entonces es importante realizar una buena historia clínica, un interrogatorio bien hecho de todos los antecedentes, tanto familiares como personales, porque si no lo interrogamos muchas veces nos damos cuenta que la paciente resulta que tiene un lupus de varios años de evolución y si no lo interrogamos a ellas muchas veces no nos lo dicen por ellas mismas, o sea hay que interrogarlo intencionadamente y detectar todas estas patologías que hacen que requieran una intervención multidisciplinaria, porque ya en casos así, entonces ya tiene que intervenir el reumatólogo, el endocrinólogo, el internista en la, pues, sí, en la evolución de todo su embarazo. Una vez que se hizo la historia clínica completa, con todos los antecedentes, eh, hay que establecer el índice de masa corporal, es decir, hay que medir la altura de la paciente, el peso, establecer el índice de masa corporal para ver que la paciente no tenga riesgo de aborto por el índice de masa corporal elevado. Tenemos que realizar exámenes de laboratorio para verificar su grupo IRH. En caso de que la paciente sea RH negativo y haya tenido otros embarazos, hay que solicitar el CUMS para verificar que no estén isoinmunizadas. Corroborar los niveles de hemoglobina para ver que no es una paciente anémica, ¿sí? E igual suplementarla adecuadamente, ¿sí? Hay que determinar si existen algún tipo de hemoglobinopatías, alteraciones de la hemoglobina que pueden presentarse como diferentes casos de anemia, ¿sí? Hay que también descartar infección por virus de la hepatitis B, del VIH, rubiola y sífilis. Todo el perfil de TORCH tiene que estar en el expediente dentro de las primeras consultas. Es importante también detectar bacteriuria sintomática que se presenta muy frecuentemente en las pacientitas embarazadas.
Muchas veces estamos esperando que nos refieran algún síntoma urinario para empezar a dar tratamiento y no, en las pacientes embarazadas es muy frecuente que presenten bacteriuria sintomática y esta la vamos a detectar únicamente pues con un urocultivo y la bacteriuria sintomática, como sabemos, se define como más de 100.000 unidades formadoras de colonia en un urocultivo de una bacteria en específico, ¿verdad? Generalmente pues es una E. coli. Entonces, en estos pacientes hay que pedirles, aunque no tengan sintomatología, un urocultivo y dar tratamiento específico en caso de que se presente. Hay que ofrecer a las pacientes información sobre la detección de cromosomopatías. Estos son estudios que se realizan ya de nivel de subespecialidad, pero hay que ofrecerles información de que existen estos exámenes, ¿verdad? Realmente, pues, en el medio público a veces no es tan fácil que se encuentren con este servicio, solo en centros, en hospitales maternos encontramos especialistas, subespecialistas que se dedican a hacer detección de cromosomopatías, pero de cualquier manera hay que ofrecerle la información a la paciente. Se realizan ultrasonidos especialmente dirigidos para la detección de riesgo de cromosomopatías. Entonces, y estos generalmente se realizan entre la semana, el primer ultrasonido dirigido para este tipo de detecciones se hace entre la semana 10 y la semana 14. Entonces hay que ofrecérselo a la paciente, hay que decirle que existe y muchas de ellas sí lo van a solicitar, aunque tengan que hacerlo a veces por medio privado. Es muy importante realizar un buen ultrasonido de inicio para establecer primero edad gestacional. Sabemos que los ultrasonidos del primer trimestre son los más precisos para establecer edad gestacional y fecha probable de parto. Y es muy importante tener esta fecha probable de parto establecida dentro de la primera o segunda consulta prenatal. ¿Por qué? Porque muchas veces no se establece, la paciente tiene dudas de su última regla, no se establece adecuadamente las semanas de gestación al inicio del embarazo y muchas veces llegan al hospital ya en la última etapa del embarazo y no saben su última regla bien o ya se les olvidó y no se ha establecido bien desde el principio las semanas de gestación y la fecha probable de parto. Y queremos establecer un diagnóstico de edad gestacional con un ultrasonido del tercer trimestre y eso es un error, pero muy muy frecuente y es un error grande. ¿Por qué? Porque el ultrasonido del tercer trimestre es muy malo para semanas de gestación. Porque la variabilidad de los productos ya en el tercer trimestre es muy grande. Entonces un producto pequeño, ¿sí? Aunque sea de término, nos va a dar unas semanas de gestación menores a las que realmente tienen. De igual manera, un producto grande, un producto macrosómico, aunque sea pretérmino, nos puede dar mediciones que nos hagan pensar que es un producto de término. Entonces, eso es una regla. No hay que establecer semanas de gestación esperando hasta el último trimestre para hacerlo. Eso se tiene que hacer dentro de las primeras consultas, en el primer trimestre de preferencia. Y como habíamos mencionado, además de establecer la edad gestacional de inicio, hay que tratar de detectar anomalías estructurales de inicio, ¿verdad? Hacer una buena revisión estructural para detectar hernias, para detectar ascitis, para detectar trisomías. Las trisomías generalmente se detectan temprano en los ultrasonidos tempranos. Entonces es importante un buen inicio, de un buen ultrasonido de inicio. Hay que identificar y dejar establecido, dejar evidencia de que se exploró y se interrogó el estado mental de la paciente, ¿sí? Intentando descartar cualquier patología psiquiátrica. Y si es así, si se encuentra alguna patología psiquiátrica ya establecida con anterioridad o que podemos hacer el diagnóstico dentro del mismo embarazo, entonces referir a la paciente con el especialista adecuado, ¿verdad? Para que nos dé apoyo con ese tipo de pacientes. En la primera consulta prenatal hay que iniciar sobre todo con, si no lo tiene ya la paciente, con la suplementación con ácido fólico.
Sabemos que esta suplementación tiene que iniciar desde antes de que la paciente esté embarazada. Prácticamente pues todas las pacientes en edad fértil y que no estén utilizando un método de planificación familiar deben estar suplementadas con ácido fólico, pero generalmente llegan a la consulta ya embarazadas y no lo están tomando. Entonces, inmediatamente en la primera consulta prenatal hay que iniciar la suplementación con ácido fólico en aquellas pacientes que no lo estén tomando. Hay que dar una información, hay que dar una guía sobre higiene alimentaria, ¿sí? En nuestro medio es muy frecuente encontrar pacientes con sobrepeso y es muy frecuente encontrar pacientes que en el embarazo aumentan de 15 a 20 kilos durante su embarazo. Y eso muchas veces lo normalizamos, como que es lo frecuente y ya lo vemos como de manera normal, pero no es normal. ¿Sí? El peso que debe aumentar una paciente durante su embarazo es, lo ideal sería 9 kilos durante todo el embarazo. Y pues no es un aumento de peso regular, que sea 1 kilo por mes, porque en los primeros meses del embarazo prácticamente no deben de aumentar de peso y esta ganancia debe ser ya en la segunda parte del embarazo. Entonces hay que informar bien a la paciente sobre la higiene alimentaria. Porque aquí en nuestro medio generalmente vemos más que pacientes desnutridas, pacientes con sobrenutrición, malnutrición pues, pero más bien dirigida hacia la obesidad, hacia el exceso pues. ¿Sí? Hay que informar sobre un estilo de vida saludable, hacer un ejercicio de bajo impacto, generalmente caminar, o sea, hay que informarles que sí pueden caminar, que pues, puede ser un ejercicio leve en caso de que no lo practiquen, ¿sí? Y aquellas pacientes que sean deportistas, bueno, pues pueden seguir haciendo su actividad deportiva, únicamente disminuyendo un poco la intensidad, ¿sí? Hay que informar sobre el uso perjudicial que tienen todas las drogas, el alcohol, el tabaco, sobre el desarrollo fetal y sobre probables malformaciones que puedan presentar el producto en caso de que las pacientes estén utilizando este tipo de sustancias. Hay que detectar, como ya habíamos mencionado, el embarazo de alto riesgo desde una etapa temprana del embarazo, ¿sí? Porque son pacientes que tienen más riesgo de presentar amenaza de aborto. ¿Qué pacientes? Pues las pacientes cardiópatas, las pacientes hipertensas, las pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Las pacientes que ya tienen una diabetes pregestacional, es decir, tienen una diabetes mellitus que puede ser insulino dependiente o no insulino dependiente, pero que ya está diagnosticada desde antes de que ellas estén embarazadas. Entonces, esas pacientes tienen más riesgo de presentar amenaza de aborto. Trastornos hematológicos como anemias, como hemoglobinopatías, también tienen más riesgo de presentar amenaza de aborto. Enfermedades autoinmunes, como lo habíamos mencionado, sobre todo el lupus y la artritis reumatoide son los que más frecuentemente nos complican los embarazos. Pacientes ya diagnosticadas con epilepsia que estén tomando anticonvulsivos, enfermedades que tengan un diagnóstico de alguna enfermedad maligna, algún tipo de cáncer, ¿sí? Asma grave, el uso de drogas recreativas o que ya tengan algún diagnóstico por laboratorio de VIH o virus de la hepatitis B positivo. Son pacientes que son de embarazo de alto riesgo y van a requerir apoyo con un especialista, además del ginecobstetra, para que nos apoyen en la evaluación de los embarazos. Bueno, dentro de la guía de práctica clínica nos mencionan que los principales datos de amenaza de aborto son esos: dolor pélvico, sangrado transvaginal, ¿sí? Y es importante realizar en las pacientes que lleguen con sangrado transvaginal una especuloscopia para descartar lesiones del cérvix como causa del sangrado y descartar que no sea, por ejemplo, un pólipo endocervical, una úlcera o hasta una neoplasia ahí en el cérvix, que es la que esté causando el sangrado y no precisamente la amenaza de aborto, ¿sí? Cuando se solicita un ultrasonido en etapa temprana del embarazo, tenemos marcadores ultrasonográficos que nos indican que ese embarazo tiene mal pronóstico. Es decir, que aunque el embrión esté vivo, es muy probable que haya tanto muerte embrionaria como aborto, ¿verdad? Son factores de mal pronóstico.
¿Cuáles son esos? Una bradicardia fetal, ¿sí? Menor de 110 entre las semanas 6 y 14 nos habla de un mal pronóstico para ese embarazo. Un hematoma intrauterino, generalmente reportado en los ultrasonidos como hematoma subcorial, es un factor de mal pronóstico. Aunque también aquí hay que diferenciar o hay que hacer hincapié en que no es lo mismo un pequeño hematoma, ¿verdad?, que un hematoma que esté prácticamente desprendiendo todo el saco, ¿verdad? Aquí sí hay una pequeña diferencia. El famoso saco vitelino o saco de Yolk a veces puede tener algunas alteraciones, por ejemplo que sea muy pequeño, ¿sí?, que sea menor a 4 milímetros o que esté ecogénico. Realmente un saco vitelino normal debe ser una membrana bien definida, pero en su interior debe ser totalmente negro, o sea, está anecoico. Y hay sacos vitelinos que están blancos por dentro. Eso es un factor de mal pronóstico para ese embrión. También la relación del tamaño del saco gestacional con el tamaño del embrión es importante, ¿sí? Debe debe el saco gestacional estar 5 milímetros más grande que la longitud embrionaria. Cuando el saco gestacional, eh, cuando la diferencia entre el saco gestacional y el embrión es menor de 5 milímetros, es un factor de mal pronóstico. Entonces, en caso de que encontremos cualquiera de estos factores de mal pronóstico en algún ultrasonido, aunque el embrión se reporte como vivo, tenemos que repetir el estudio en 7 días, entre 7, máximo 10 días, para valorar la vitalidad embrionaria o la vitalidad fetal. ¿Cuál es el tratamiento para la amenaza de aborto? Bueno, el primero es reposo, ¿sí? Eh, no se ha establecido dentro de los estudios encontrados una relación directa que nos demuestre que el reposo va a resolver la amenaza de aborto. Pero dentro de la guía de práctica clínica nos recomiendan que sí se indique el reposo hasta 48 horas posteriores al cese del sangrado, ¿sí? Medicamentos uteroinhibidores como prostaglandinas o como tocolíticos están indicados, ¿sí? La progesterona, tanto vía oral como vía vaginal, está indicada a una dosis de 200 miligramos por día, ¿sí?, hasta la semana 12, en caso de que encontremos pacientes con insuficiencia de cuerpo lúteo. También está indicada una dosis de hormona gonotrofina coriónica humana antes de las 12 semanas. Y medicamentos antiespasmódicos como la butilliosina también está indicado utilizarlos. Bueno, aquí es un diagrama de flujo, no sé si se alcance a ver muy bien, pero tenemos que, bueno, muy bien. Tenemos una paciente que ingresa primero en edad reproductiva, con sangrado transvaginal y o con dolor de tipo cólico que irradia legión lumbosacra, ¿verdad? Entonces, hacemos la historia clínica. ¿Por qué la historia clínica? Bueno, con la historia clínica vamos a pedirle a la paciente que nos diga su fecha de última regla, vamos a establecer las semanas de retraso menstrual o de amenorrea, vamos a interrogar sobre si no está utilizando un método de anticoncepción. Entonces, si tenemos una paciente que tiene un retraso menstrual, que no está utilizando un método anticonceptivo, tenemos sospecha de embarazo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una determinación de hormona gonotrofina coriónica o podemos pedir un ultrasonido ya sea endovaginal en caso de que sea un embarazo muy temprano o un ultrasonido abdominal. Con estas dos pruebas, tanto con la determinación de hormona gonotrofina coriónica o con el ultrasonido, vamos a confirmar el embarazo, sí o no. Si no se confirma el embarazo, es decir, la gonotrofina coriónica humana es negativa y el ultrasonido abdominal no nos muestra ninguna evidencia de saco gestacional, entonces descartamos el embarazo y buscamos otras causas del sangrado. En caso de que sí se confirme el sangrado, entonces tenemos que hacer exámenes complementarios. Tenemos que hacer todos los exámenes de rutina de inicio,
biometría hemática, química sanguínea, grupo IRH, examen general de orina y mencionan también exudado cérvico-vaginal. En caso de que se encuentre alguna alteración en alguno de estos exámenes, se va a dar tratamiento específico, ¿sí? Reposo, tratamiento con, ya habíamos mencionado, con progesterona, con tocolíticos, con antiespasmódicos y citamos a la paciente. En caso de que persista el sangrado, a pesar del tratamiento indicado, tenemos que referir a un segundo nivel, a urgencia. En caso de que el sangrado no persista, entonces la paciente regresa a su control prenatal regular normal de cada mes. Este es otro flujograma donde tenemos una paciente ya con diagnóstico de embarazo, un ultrasonido con una paciente en el primer trimestre del embarazo, con sangrado transvaginal. ¿Sí? Entonces el ultrasonido nos reporta que hay presencia de saco gestacional dentro del útero, sí o no. Si tenemos la paciente con un diagnóstico de embarazo por hormona gonadotropina coriónica positiva y no vemos un saco gestacional dentro de la cavidad uterina, entonces tenemos que sospechar la presencia de embarazo ectópico. En caso de que sí se observe el saco gestacional intrauterino, entonces tenemos que preguntarnos si hay un embrión viable, o sea, embrión visible, o no se visualiza el embrión. En caso de que no se visualice el embrión y tenemos un saco gestacional menor de 25 milímetros, entonces aquí nos queda la duda, ¿verdad?, de que sea un embarazo viable o no. Entonces tenemos que repetir el estudio después en una semana más, ¿sí? O realizar una cuantificación seriada de hormona gonadotropina coriónica para ver si la elevación semana a semana es normal. En caso de que no veamos embrión y el embarazo y el saco gestacional sea mayor de 25 milímetros, entonces se puede catalogar como un embarazo no viable, un embarazo anembriónico. Entonces tenemos que referir al segundo nivel. En caso de que sí se observe el embrión, entonces tenemos que ver si ese embrión tiene frecuencia cardíaca o no. Si hay presencia de frecuencia cardíaca, entonces el embarazo es viable y hay que dar tratamiento como amenaza de aborto y seguimiento en su control prenatal. En caso de que no se detecte frecuencia cardíaca fetal y la longitud cráneo-caudal sea mayor de 7 milímetros, entonces el embarazo se puede catalogar como no viable, es decir, un aborto diferido. Tenemos que referir al segundo nivel. En caso de que no se detecte frecuencia cardíaca fetal, pero la longitud cráneo-caudal sea menor de 7 milímetros, pues tenemos duda de que sí puede existir viabilidad embrionaria. En este caso tenemos que esperar y repetir un estudio ultrasonográfico dentro de 7 días o cuantificar seriadamente la hormona gonadotropina coriónica. Bueno, eso es en caso de que se encuentren ciertos hallazgos en el ultrasonido. Bueno, ya habíamos mencionado que la amenaza de aborto se va a tratar con diferentes medicamentos. Hay que identificar las posibles causas. Reposo en cama. Se deben de identificar las causas posibles. Es decir, tenemos una paciente que tiene algún tipo de infección en los estudios. Tenemos una paciente que se encuentra con actividad uterina, entonces hay que indicar reposo en cama, ¿sí? La evidencia disponible, como habíamos mencionado, nos reporta que por el momento es insuficiente para demostrar el efecto benéfico del reposo para prevenir el aborto mediante el reposo, pero sin embargo sí se recomienda evitar el esfuerzo físico excesivo y la actividad sexual, ¿sí? Tenemos que descartar patología infecciosa. Ya habíamos mencionado que la más frecuente es la bacteriuria asintomática, ¿sí? Hay que pedir un urocultivo, descartar sobre todo infección de vías urinarias y dar tratamiento específico en caso de que encontremos positivo el urocultivo.
Hay que confirmar la viabilidad fetal, ya lo habíamos mencionado con el esquema anterior, con un ultrasonido. Que donde observemos el embrión, ¿verdad? Que esté visible dentro del saco gestacional y que exista actividad cardíaca. Se deben tener mediciones seriadas de la hormona gonadotropina coriónica cada 2 a 3 días en caso de que tengamos duda de que ese embrión esté vivo. El seguimiento ecográfico, debe haber un seguimiento ecográfico transvaginal semanal en caso de amenaza de aborto, pero en embarazo temprano, ¿sí? Ya después de las 10-11 semanas ya se puede seguir con ultrasonido abdominal, ¿sí? Hay que utilizar analgésicos, antiespasmódicos, ya habíamos visto, como la butiliocina. Podemos utilizar también beta-agonistas como la terbutalina, clorhidrato de nilhidrina, fenoterol y rotridrina. El más común aquí en nuestro medio pues, es la terbutalina, ¿sí? También se puede, en caso de que exista deficiencia de cuerpo lúteo, podemos utilizar progesterona natural de 200 a 400 miligramos cada 12 horas hasta la semana 12 de gestación, en caso de insuficiencia de cuerpo lúteo. La prescripción de antibióticos, en caso, ya lo habíamos visto, en caso de infección de vías urinarias o de infecciones vaginales. Si a la paciente la vamos a manejar de manera ambulatoria, tenemos que explicar la importancia de que tiene que suspender la actividad sexual, ¿sí? Debido a que el semen contiene prostaglandinas, ¿verdad? Y estas pueden estimular la actividad uterina, ¿sí? Se debe indicar el tratamiento médico de la causa y de las enfermedades asociadas. Ya habíamos visto, si dentro de la historia clínica tenemos una paciente con una enfermedad de fondo, esa enfermedad de fondo tiene que estar bien controlada para que no haya más riesgo de aborto, ¿sí? Y se debe realizar un control clínico a las 48 horas o antes en caso de persistir, sobre todo el sangrado transvaginal o el dolor.